Soledad Barruti ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. Tan joven y ya escribiste un libro. ¿Viste? ¿Eh? Sí. Bien, o sea que te esperan muchos por delante. Ojalá. Les voy a mostrar el libro que escribió Soledad, Mal Comidos. Ahí va. Mal Comidos es un libro de unas 400 páginas. Sí, más o menos, sí. No vi cuántas, digo por el volumen y el peso que tiene. ¿Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando? Bueno, el nos está matando es... ¿Nos está matando la comida argentina? Sí, no es la comida nada más, es la forma de producirla. O sea, el libro en realidad lo que hace es rastrear cómo se producen los alimentos en nuestro país y qué efecto tiene eso, no solamente en nuestra mesa, si bien obviamente el primer disparador, el despertador de todos está en el plato que te servís, sino que empieza antes, empieza en el campo y tiene efectos también medioambientales, de salud, culturales. Nada, ¿Y cómo se te ocurrió variados. escribir el libro? ¿Qué antecedentes de haber trabajado en esa área? Mira, sí, yo trabajé bastante en temas de comida, pero siempre desde el lado más gourmet, más desde las salidas, del aspecto cultural, por ahí de algunas tendencias alimentarias, pero siempre tuve como un interés muy grande en la investigación y en estos temas en particular hay un montón de producciones, de crónicas, de investigación periodística afuera muy fuertes sobre lo que es el trazado, la matriz productiva de Occidente. Y acá no había mucho, pero cada uno de esos libros te va haciendo como una especie de lectura global de la situación. Entonces yo un poquito fui tirando como de todos esos hilos y me di cuenta de que acá había que hacer algo así. Afuera realmente es muy fuerte lo que sucede. Afuera estoy hablando de Estados Unidos, pero también estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Chile. Realmente plantear qué está pasando alrededor de la industria alimentaria es un tema muy importante y nuestro país es productor de alimentos, nada más y nada menos. Fundamentalmente productor de alimentos. ¿Y qué está pasando con la industria? Y en realidad se dice productor de alimentos. Nosotros tenemos un país que fue industrializándose en su producción más de base, desde las semillas, desde la incorporación de estas grandes corporaciones que plantean un modelo de trabajo de campo, de producción muy intensivo, muy industrial, muy aglomerado en estas pocas manos, digamos, cada vez más grandes, y muy prescindente de lo que fue siempre una materia muy importante en nuestra producción, que son los pequeños productores, los medianos productores, desde la producción familiar hasta el chacarero. Hoy en día vemos que el campo se quedó como con sus chacareros, fueron alquilando sus tierras, lo que más se ve es soja, casi el 60% de nuestra tierra está ocupada por soja, y eso trae obviamente un montón de situaciones, desde migraciones rurales muy importantes, crecimiento de población periférica a las ciudades, una gran, al mismo tiempo una gran dependencia de estas personas de los planes del Estado. Y después, bueno, un castigo a lo que son la que es la propia materia sobre la que trabaja el campo, que son los suelos, que es el agua. Las poblaciones periféricas, esas producciones también la pasaron bastante mal con el uso indiscriminado de agroquímicos que se dio en nuestro país. Y como corolario de todo eso, tenemos que los alimentos que recibimos todos los días no tienen nada que ver con el recuerdo que podíamos tener hace muy poco de lo que eran esos alimentos. Bueno, a ver, asustanos un poco con la comida. ¿Que comimos ahora hace un ratito o la que vamos a comer? Si no es cuestión de asustarse, pero sí estar alertas y que tenemos que hacer un cambio en nuestro país, porque mientras nadie esté planteando, bueno, ¿qué hacemos? Esto se va profundizando y va trayendo consecuencias a largo plazo. Uno es el de los agroquímicos. Los agroquímicos en nuestro país están sumamente fuera de control y en los lugares, por ejemplo, hay un caso muy interesante en Mar del Plata. En Mar del Plata hubieron dos casos, hubo una judicialización muy grande sobre el mercado de acopio de frutas y verduras, porque una ONG hizo una especie de allanamiento casero y encontró muchos residuos de agroquímicos. Viene de un antecedente en Córdoba en donde ya había sucedido y ya había sido judicializado eso también. Esta ONG logró la intervención de determinados tipos de organismos de control tarde, pero como lo suficientemente preocupados por la paranoia colectiva como para tratar de hacer algo. Y empezaron a hacer análisis sobre el mercado, empezaron a hacer educación alrededor de los productores de estas frutas y verduras que por lo general no saben bien cómo producir y hablan de remedios cuando tienen que hablar de venenos, ¿viste? Como una serie de cosas. Y hoy en día, después de casi 4 años de venir trabajando con estas personas y de este modo como intenso y preciso,
encuentran resultados muy buenos en cuanto a los residuos controlados y demás. El resto del país está bastante fuera de control y cada vez que alguien hace un análisis alrededor de eso, cualquier ONG, que hay muchas en nuestro país por suerte, siempre encuentra. Pero por ejemplo, ahora que, bueno, viste, pasaron las fiestas, uno come por demás, entonces ahora en enero dice, bueno, vamos a aflojar un poco con las calorías y te comes una ensalada de lechuga y tomate que pensás que es re sana. ¿No es sana? Y mira, yo me hice análisis de agroquímicos en sangre, que es algo que yo me hice, sí. Me hice a raíz de esto que pasó en Mar del Plata y encontraron que tenía 3 insecticidas. ¿En tu sangre? En mi sangre. ¿Insecticidas de qué tipo? Y un organofosforado, 2 organofosforados, perdón, y un piretroide. Y la verdad es que es grave, porque la única manera, o sea, uno es clorpirifos, ponele, que es uno de los que más se encuentra cuando se encuentra residuos por encima de lo permitido, uno de los que más se encuentra es clorpirifos. Y yo hablaba con el... ¿Que se aplica que algunas legumbres? Sí, a un montón. Porque medio que los productores, sobre todo los del cordón hortícola, que están bastante precarizados y viven de una manera bastante marginal y trabajan de una manera bastante marginal, desgraciadamente, aplican un poco según el precio del mes, viste, lo que creen que va a ser bien. Entonces yo hablaba con el bioquímico y le decía, bueno, ¿y qué hago con esta información? O sea, yo ahora sé, por ejemplo, que lo que yo sospechaba, soy como un caso testigo más de estos que vienen recopilando. Y me decía, lo grave es eso, es que no sabemos. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes. ¿Vos sabés que los insecticidas que tenés en sangre o agroquímicos son producto de la alimentación? Y yo de otra manera recibir clorpirifos es medio raro, y además siempre que encuentran esos casos, ¿no? Siempre lo mismo se encuentra. Y hubieron casos en acelgas, en lechugas, de casos como muy grandes, de residuos muy por encima de lo permitido. ¿Y no lo eliminás de la sangre? Lo que me decía el bioquímico es eso, todavía no se sabe. Todo esto es un fenómeno muy reciente, tanto la exploración como los efectos que puede tener la combinación de estos productos y lo que se llama intoxicación crónica, que es diferente a la intoxicación aguda. Vos cuando tenés los ensayos de los distintos agroquímicos, viste, y te dicen los efectos que puede tener, se hacen sobre intoxicación aguda. Vos vas y te tomás un vasito de eso o justo, inhalaste por demás y te intoxicaste. Agudo, claro. Exacto. Crónico es vos vas recibiendo en tu cuerpo estas pequeñas trazas que se van como poniendo una encima de la otra, que tienen también de repente ensamblan en determinado tipo de medio ambiente en el que vos vivís, y te dispara una enfermedad de acá a 15 años, a 20 años, a 10 años. Y es muy difícil generar la causa-efecto. Si bien cada vez, obviamente por estudios epidemiológicos y estudios a larga data, cada vez se van dando más explicaciones precisas, es difícil. Ahí, Soledad, hay un tema de control sobre, digamos, quien aplica esos insecticidas. No es que hacen mal, digamos. Hoy por hoy en el mundo es muy raro o incluso caro consumir productos puramente orgánicos. Sí, es una producción más cara en el mundo, pero cada vez es más frecuente, cada vez más raro. La producción orgánica y agroecológica en el mundo fue la que más creció incluso en épocas de crisis. O sea, cada vez es más frecuente. Sí, todos querríamos comer sin ningún agroquímico, pero claro, sí, son dos como variables. ¿No? Por un lado está, a qué matriz productiva adherimos, si es a la de agroquímicos, industrial y demás, y por otro lado está que somos un estado en el que todo esto está dándose fuera de control. No hay una ley nacional de agroquímicos, no hay nadie que vaya a visitar los campos y hacer... O sea, yo hablaba con personas realmente que me dijeron, nunca en nuestra vida vimos un inspector o alguien que nos viniera a explicar. De hecho, el caso más extremo que yo cuento en el libro, que yo me topé, como algo extremo, es una familia que encontró en una comunidad, en una cooperativa en La Plata, que se encontraba un día viendo la tele y en América TV apareció un informe sobre agroquímicos y los efectos en Misiones, y ellos empezaron a identificar efectos que ellos mismos tenían, problemas en la piel, determinados tipos de cáncer que encontraban en su comunidad, como algo que podía tener que ver con eso que estaban aplicando. Bien. Entonces ellos fueron al Estado a pedir algún tipo de supervisión, ¿no? Eso es muy extremo. Acá se plantea en tu libro algunos casos puntuales cotidianos, ¿no? Que tenemos todos, como por ejemplo el pollo, que no comen a veces granos, los peligros de una ensalada, en el sushi, que es un plato muy delicado. ¿Hay algún peligro en el sushi? Y estamos hablando del salmón. En el sushi yo lo que hablo es del salmón, y el salmón como un animal criado de la misma manera en la que se crían los pollos, pero en el agua. Con balanceado. Con balanceado, con una cantidad de antibióticos enorme,
con agroquímicos también, porque hay que controlar un medio como el marino, ¿no? Sí. Imagínate si es difícil controlar un campo, lo difícil que es controlar el mar, de que aparezcan algas, otros bichitos, que bueno, eso se controla también con agroquímicos muy fuertes, con químicos muy fuertes. Bueno, y sí, son peces que son carnívoros y están comiendo maíz. Es un alimento que se vende como un alimento de gran calidad y la verdad que no lo es. ¿No lo es? No, no lo es para nada. En Europa es donde más hicieron estudios sobre lo que es el salmón industrial. Pero el arroz no hace nada. No, a las ver, algas, o sea... No. El sushi ese, o sea, ¿qué peligro esconde? Es como una pregunta de la contratapa, pero habla específicamente del salmón. O sea, a lo que apunta el libro es a como reflexionar alrededor de la producción industrial como una producción que genera más alimentos, es cierto, genera sobre todo más alimentos cárnicos, no genera ni diversidad de frutas, ni diversidad de verduras, ni siquiera diversidad en lo que son los cereales. Claro. Genera pocos productos en forma intensiva en mayor cantidad, que van perdiendo su calidad y van teniendo efectos sobre nosotros. Poca variedad en la dieta. Poca variedad en todo, en el campo. Un campo con, o sea, una poca variedad en tu plato es poca variedad en distintos ecosistemas que se crean alrededor de los ambientes agrícolas, ¿no? Vos tenés un lugar diversificado y tenés un lugar más sano también. Cuanto más... Ahora, ¿qué opción le queda al lector de tu libro? Vos lees el libro, lo tenés, hiciste una investigación, tenés comprobado ciertos casos. Ahora, yo cuando voy a la verdulería o a la frutería, sé que le echaron, si le echaron la dosis exacta de insecticida o le echaron de más. No puedes saber, no tenés pistas para... al sabor. No puedes saber, no tenés pistas para eso. No puedo, o sea, carne, ¿cómo hago? El libro lo que hace es terminar con una cantidad de ejemplos que existen en nuestro país, que son muy concretos y que muestran modelos diferentes y posibilidades de producir de otra manera, ¿no? Cuando vos, no sé, tenés a los productores acorralados, pagándoles lo menos posible y dejándolos solo con una alternativa que es la soja, o a los más pequeños también acorralándolos sin posibilidad de acceso a la tierra, sin posibilidad de tener un trabajo digno, básicamente, estás de alguna manera estimulando que eso suceda en nuestro país. Claro. Si bien pareciera que hay un modelo, un plan estratégico agroalimentario, el libro sigue una hipótesis que es la de que en realidad este gobierno y el plan que se generó con el plan estratégico agroalimentario viene a cerrar el plan estratégico de la dictadura y todo el plan económico que se empezó a trazar ahí. La verdad que eso es como letal para todos. Entonces, lo que habría que pensar es, bueno, otro modelo e involucrarnos todos. Cuanto más información podemos tener, más podemos pensar y analizar cosas que no sean solamente coyunturales y vivir en la urgencia. ¿Viste? Este país te manda permanentemente a vivir en la urgencia coyuntural. Bueno, cuando esto llegue a la urgencia terrible de la coyuntura, va a ser demasiado tarde. Entonces, es una invitación a eso, a estar atentos. Con respecto a las comidas diarias y con respecto a las alternativas, hay, desgraciadamente, para personas con tiempo, con determinado poder adquisitivo y con determinado, como la comida como un lujo, digamos. Sí. Es así, pero es el país que estamos teniendo. O sea, es un poco hacernos cargo. ¿Viste? Es una investigación. Vos no puedes dar tan bien la solución a las cosas. Sí, no le das. No, en todo caso pasa por la salud pública. Exacto. ¿No? Por el control ahí. Pero creo que el SENASA tiene un número de inspectores que no alcanza nunca a poder... Un inspector del SENASA tiene que estar 3 años para ir al lugar que debería ir, ¿no? Está todo armado de una manera muy perversa para que las cosas también no sucedan. Hay esas cosas en donde, qué sé yo veía casos de las personas que sí quieren trabajar dentro de funcionarios públicos, desde policías hasta inspectores, les quitan los autos, les quitan la computadora. O sea, está armado, de alguna manera está diseñado para que haya un descontrol en todo sentido. Muy bien, gracias Soledad por venir,